Un saludo al público que nos acompaña. Mi nombre es Tania Vázquez, presido la Unión de Colonias de la Puerta Sur y el colectivo Salvemos al Bosque. Y hoy les quiero platicar de la lucha que nosotros hemos entablado desde hace 6 años por una parte del bosque, un fraccionamiento que se quería construir en la parte alta del Cerro del Tajo. Y queremos platicarles cómo hemos tenido avances en esta lucha por preservar esa parte del bosque. Y pues sin más me gustaría empezar con la presentación, que se titula Así frenamos Santa Anita Hills e impulsamos el decreto del Cerro del Tajo como un área de protección. En el 2015 nos dimos a la tarea de buscar a las autoridades que estaban implicadas en la construcción de un nuevo fraccionamiento en el Cerro del Tajo. Peligraban 15,000 árboles en esa parte del bosque y pues sabíamos del impedimento que esto traería en la recarga de mantos acuíferos al tratar de construir y de urbanizar una montaña y llenarla de concreto. Pues sabíamos que esto no iba a ser una buena situación para el bosque. Entonces decidimos oponernos y hablar con las autoridades responsables buscando frenar a ese proyecto que se llamaría Santa Anita Hills, también conocido como Bosque Alto. En las primeras reuniones con las autoridades municipales y federales, pues nos dimos cuenta que desafortunadamente los cambios de uso de suelo ya se habían hecho, las licencias de construcción ya se habían dado y pues los gobiernos implicados al parecer no querían rectificar. Fue por eso que nosotros decidimos iniciar una defensa jurídica en este caso. Están viendo en la pantalla lo que es la parte que se iba a construir en la parte del Cerro del Tajo y pues queremos agregar aquí también que en el cambio de la administración, eso pasó en el 2015 y después ya en el 2016 hubo un cambio de administración a nivel municipal. En ese cambio de administración, el nuevo alcalde, que en ese entonces era Alberto Uribe, decide hacer una auditoría del caso, sobre todo por la presión ciudadana que ya se daba en esos momentos en redes sociales e incluso en las calles con algunos plantones que decidimos hacer ahí en los altos de López Mateos, incluso dentro de cabecera municipal. Entonces el nuevo alcalde decide hacer esta auditoría y al final de la auditoría pues resulta que comenta que va a echar para atrás las licencias de construcción que se habían dado con anterioridad, que iba a ser un juicio de lesividad. A nosotros pues nos dio muchísimo gusto saber que nos iban a apoyar en esta lucha. Sin embargo, pasa que ese tiempo que él tomó para la auditoría y para después emitir su resultado de parar o tratar de frenar ese fraccionamiento, a nosotros nos dio tiempo para meter lo que sería nuestra primer demanda ante el TAE contra el propio ayuntamiento con un juicio de nulidad porque encontramos casualmente 30 irregularidades con las que se dieron esos permisos de construcción. En el ayuntamiento se tardaban en ese famoso juicio de lesividad y nosotros empezamos a inquietarnos bastante, por lo que decidimos pedir ayuda a el gobierno estatal. Empezamos a dar algunas notas a la prensa oponiéndonos a este tema y bueno, exponiendo que nosotros ya habíamos iniciado una lucha jurídica por este tema. En esas primeras reuniones con el gobierno estatal, pues nos dicen que el tema de Santa Anita Hills desafortunadamente era un tema del municipio y de la federación y que ellos no nos podían ayudar. Sin embargo, hubo una buena relación con el gobierno estatal. Nosotros en ese entonces pues no teníamos recursos económicos para hacer estudios con los que pudiéramos sustentar los juicios, las demandas, y muy amablemente el gobierno estatal, concretamente SEMADET, nos ayuda a hacer un estudio de la manifestación de impacto ambiental
con la que nosotros meteríamos nuestros primeros recursos de revisión ante el cambio de uso de suelo que había otorgado Semarnat. Ocurre que en ese trayecto de reuniones y demás, en el 2016 hubo unos derrumbes en la montaña, en la parte del condominio Santa Anita, en la última parte pegada a la montaña, y esos derrumbes eran unas rocas enormes, dañaron casas, dañaron autos. Por fortuna no hubo ninguna muerte, alguna persona lastimada. Sin embargo, los daños realmente, como ustedes pueden estar observando las imágenes, fueron realmente sorprendentes, sobre todo porque fue un derrumbe en el que no hubo ni siquiera movimientos de tierra en la parte alta de la montaña. Fue una noche que simplemente llovió mucho y pues la tierra se reblandeció. Sabemos que el Cerro del Tajo es un terreno inestable, que con esa simple lluvia de una noche entera, pues vean lo que ocurrió. Entonces, en ese entonces yo era consejera ciudadana metropolitana en IMEPLAN y le pedimos ayuda a IMEPLAN con un estudio de riesgos para que pudiera apoyar este estudio de riesgos todos los procesos jurídicos que ya traíamos en camino. En ese entonces, Ricardo Gutiérrez Padilla nos apoyó con ese estudio de riesgos y pues el resultado fue que de construirse y modificarse el terreno de la parte alta de la montaña existirían riesgos de derrumbes, de deslaves, de inundaciones, no solo hacia los fraccionamientos que están alrededor del Cerro del Tajo, sino también hasta López Mateos, que es la avenida que prácticamente está pues a un lado de este Cerro del Tajo. Entonces, las pendientes pronunciadas, la inestabilidad del suelo, todo esto abonaba a que desde un estudio técnico de riesgos era prácticamente imposible, desde lo técnico, desde lo ambiental, desde el riesgo, pues construir en esa parte del bosque. Ese estudio de riesgos lo mostramos a un periódico y fueron 2 primeras planas en mural donde se mostraban exactamente esos riesgos de los que comentamos que IMEPLAN advertía. Estas 2 primeras planas en el periódico pues nos abren la puerta a una reunión con el exgobernador Aristóteles en Casa Jalisco, donde nos dice que debido a estas situaciones se buscaría la forma desde el Estado de proteger esa área. Entonces, resulta que se empieza a buscar lo que sería el instrumento legal, jurídico, técnico con el que se iba a hacer esta situación de proteger esa área del bosque. En los siguientes meses tuvimos reuniones en Secretaría General, en CEMADET, incluso en conjunto con ambas entidades, para dar seguimiento a lo que sería el instrumento jurídico que desde el Estado protegería el bosque, así como una elaboración de un estudio justificativo con datos técnicos, con datos de riesgo, con datos medioambientales, que sostuvieran lo que vendría es el decreto. El 30 de enero del 2018 se emite el decreto del Cerro del Tajo por parte del exgobernador Aristóteles Sandoval, y la lucha que inició por 60 hectáreas, que era Santa Anita Hills o Bosque Alto, terminó protegiendo 1,684 hectáreas entre Zapopan y Tlajomulco, donde ahora ya pues no se podrá urbanizar. Y esta fue una clara muestra de gobernanza entre el Ejecutivo y la ciudadanía, y también un hecho trascendente del cual nos sentimos profundamente orgullosos, ya que el decreto del Cerro del Tajo constituye el primer polígono de amortiguamiento en la historia del bosque de la primavera. Entonces, para nosotros es un hecho trascendente que desde la ciudadanía se haya impulsado esto y que se haya realmente logrado proteger una parte del bosque con hechos, porque yo creo que a muchos de los ciudadanos que nos encanta el bosque, que amamos al bosque, quisiéramos protegerlos,
pero creo que tenemos que ir más allá de lo que es el amor al bosque y decidirnos a hacer realmente algo por él que realmente dé resultados de protección. Entonces, pues el decreto del Cerro del Tajo para nosotros es un gran instrumento. Incluso la actual administración estatal pues repitió el instrumento ahora con un decreto del Bajío que es exactamente igual al del Cerro del Tajo, con la diferencia que en el Cerro del Tajo hay terceros interesados en la defensa que somos casualmente los mismos ciudadanos que lo impulsamos. Entonces, fue muy importante tener esta interacción en redes para que la gente supiera de qué se trataba el decreto del Cerro del Tajo. Obviamente salimos a redes sociales, a programas de televisión, y en todos estos espacios que nos brindaron tratamos de estar llegando con un lenguaje sencillo y accesible para los ciudadanos que entendieran que esa parte del bosque se había estado peleando, se había dado un avance, aunque sin embargo, bueno, los constructores que se veían afectados, pues sabíamos que lo iban a impugnar. También organizamos precisamente para que la ciudadanía estuviera muy pendiente de cómo llevamos a cabo este proceso. También decidimos hacer un concurso de cortometrajes por el bosque precisamente para que la ciudadanía entienda que el bosque no simplemente es un lugar para ir a recrearte de picnic o meterte al río o ir en tu bicicleta, sino que el bosque de la primavera nos brinda servicios ambientales que son muy importantes para el tema de salud que tenemos aquí en la ciudad, el tema del cambio climático, la recarga de mantos acuíferos, en fin. En ese concurso de cortometrajes, pues recibimos 60 cortometrajes, todos que tenían que ver con el bosque, por supuesto. Fue un evento realmente muy bonito porque también aprovechamos nosotros para reconocer a las autoridades que en su momento nos habían apoyado en esta lucha por el bosque. Ahí nos acompañaron la exsecretaria Magda, el exgobernador Aristóteles, incluso el exalcalde Alberto Uribe, en fin, con lo poquito o mucho que hubieran aportado en la lucha por esta parte del bosque, fueron reconocidos por nosotros y por el resto de los invitados a este evento. Aquí les muestro a los ganadores del primer lugar y el evento que, bueno, hasta la fecha es algo muy lindo, sobre todo porque hace poco la Secretaría de Cultura, uno de nuestros cortometrajes casualmente de esos cortos por el bosque fue nuevamente publicado para que la gente siga con esa gana de enterarse qué es el bosque más allá de árboles, ¿no? Entonces, bueno, no desaprovechamos ninguna oportunidad para estar pendientes de cómo avanzaban las cosas con el decreto del Cerro del Tajo desde nuestras demandas y en comunicación con el gobierno estatal. Hubo una queja en tribunales en las que las inmobiliarias no querían que los ciudadanos entráramos a defender el decreto del Cerro del Tajo. Decían que simplemente no había interés jurídico que sustentara que unos ciudadanos pudieran ser parte de la defensa y sin embargo los tribunales nos dieron la razón y fuimos confirmados ya como terceros interesados en la defensa jurídica del decreto y pues vamos a ir en conjunto o en unión con el gobierno estatal para defender el decreto del Cerro del Tajo, que en este momento pues enfrenta cinco amparos. Hicimos una serie de programas de televisión y de reportajes con el periodista Agustín del Castillo arriba en el bosque, precisamente para seguir insistiendo con la ciudadanía, pero también al mismo tiempo con académicos y con autoridades de este gran logro que era un decreto y que más allá de las formas en las que había ocurrido
y de la premura en la que había salido, era importante visualizar lo bueno que traía, que era, pues, por fin proteger esa famosa área de amortiguamiento que los académicos no se cansan de decir, que es muy importante precisamente para la salud de lo que es el área natural protegida, el área núcleo del bosque de la primavera. Fue un reportaje largo, como los que hace Agustín, pero lleno de datos técnicos y de datos importantes en lo social, en los que invitábamos a los ciudadanos a estar muy pendientes de lo que iba a pasar con ese decreto del Cerro del Tajo, que se está defendiendo en tribunales. La ciudadanía realmente tiene que estar muy pendiente de qué va a pasar con eso. El juicio, hasta la fecha, pues tenemos este tema de compartir la defensa de lo que es el decreto del Cerro del Tajo, pero también hemos, en el transcurso de este tiempo, podido ingresar más juicios, más demandas, y a la fecha pues mantenemos una lucha jurídica contra Santa Anita Hills, y hay un juicio de nulidad ante el TAE contra el ayuntamiento por las licencias de construcción. Hay 2 recursos de revisión por el cambio de uso de suelo que se dieron, esto ante Semarnat, en los cuales obtuvimos una suspensión. También hay una acción colectiva por nuestro derecho a un medio ambiente sano, y esta acción colectiva fue turnada a la Suprema Corte de Justicia porque los tribunales no querían aceptar esta acción colectiva, y sin embargo para nosotros fue un logro trascendente que la Suprema Corte de Justicia atrajera esta acción colectiva desde la ciudadanía y obligara a los tribunales a dar resolución. También tenemos un amparo colectivo ante tribunales federales por el tema de riesgo, del cual obtenemos también una suspensión, pero esta suspensión es ante el cambio de uso de suelo que dio Semarnat por el tema de riesgo. Y como terceros interesados también mantenemos actualmente la defensa de 4 amparos que impugnaron el decreto del Cerro del Tajo, entre los cuales se encuentra Santa Anita Hills. Aquí sí quiero hacer mención que en algunos momentos hubo una crítica hacia nuestro trabajo en cuanto a que solo defendíamos Santa Anita Hills. Bueno, nosotros iniciamos con Santa Anita Hills, pero ahorita con el decreto del Cerro del Tajo, en los que entramos en 4 amparos más, pues estamos defendiendo también predios en la parte de Zapopan y predios en la parte de Tlajomulco. Entonces, simplemente las circunstancias llegaron a ese punto en las que nosotros iniciamos con Santa Anita Hills, pero ahorita estamos también metidos en la defensa de otras partes del bosque. Voy a dejar esta imagen de Así frenaron Santa Anita Hills, que es nuestra última nota de lo que hemos hecho hasta ahora, y a mí me gustaría hacer un cierre exponiendo mi sentir ante la problemática actual de la calidad del aire que hay en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, por eso es imperativo la conservación y la protección del bosque de la primavera desde la periferia, pero también hasta la zona núcleo. Pero no solo por esta situación que pudiese ser la más visible a los ciudadanos, que es simplemente la calidad del aire, sino que tenemos que ver al bosque como un proveedor de agua, como nuestro principal aliado ante el cambio climático, reservorio de una biodiversidad magnífica que sostiene este ecosistema, y que sin la existencia del bosque realmente tendríamos climas extremos en la ciudad y fenómenos meteorológicos adversos, sobre todo por cómo ha crecido en desorden el área metropolitana de Guadalajara. Es por eso que es urgente que se implementen instrumentos reales de protección que lo preserven e impidan su destrucción. También es importante que se visibilicen estas luchas ciudadanas para que alienten a más personas a que, si se pudo en este caso, también otros ciudadanos pueden emprender otras luchas medioambientales por otras partes del bosque, por otros lugares en nuestro país, pero que realmente ellos intenten repetir una historia de éxito que tuvimos mucha suerte en estar en ella desde el bosque de la primavera en Jalisco, pero esto puede ocurrir en cualquier otro país y con otra causa,
defendida por ciudadanos, siempre y cuando haya la claridad de la estrategia y de acciones correctas para preservar el entorno que ellos decidan preservar. Sabemos que aún falta en esta lucha, tenemos todavía recursos que están siguiendo su curso, pero también entendemos que si no hubiéramos iniciado esta lucha, esa parte del bosque ya no existiría. Esperemos que este tema pronto se resuelva a beneficio de las mayorías, pero sobre todo de la conservación del principal pulmón del área metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias y larga vida al Bosque de la Primavera.